tenemos el honor de contar con la presencia de un experto que ha inspirado a miles de personas en México, Latinoamérica. Es ingeniero de profesión, pero comunicador de vocación. Con más de 5.500 conferencias impartidas, 2 veces campeón nacional de oratoria, reconocimiento como uno de los mejores comunicadores del país, ha trabajado con marcas como Coca-Cola, Unilever, P&G y Sony, llevando su energía, disciplina y liderazgo a los más altos niveles empresariales. Con nosotros está Gildardo Avendaño, conferencista internacional, quien estará presente en el Foro de Emprendedores de Alto Impacto con su conferencia El Vendedor en Acción. Buen día, Gildardo. ¿Cómo te encuentras hoy? Hola Camilo, ¿cómo estás? Buenos días. Como dirían, ¿cómo no está mi mamá acá después de esa presentación? Se sentiría orgulloso de mí. Gracias, un placer estar contigo, Camilo, a la orden. Para que todos estemos en el mismo canal, esta entrevista es para que usted se presente ante toda la audiencia que se va a presentar aquí el día 27 de septiembre para que inspire a todas estas personas que necesitan estas técnicas del cual va a impartir este mismo día. Para quienes aún no lo conocen, Gildardo, ¿cómo te escribirías frente del escenario? ¿Quién es Gildardo Avendaño en la vida real? Mira, Gilardo Avendaño es oaxaqueño de nacimiento, chilango por adopción. Llego a los 18 años a la Ciudad de México a estudiar el Politécnico Nacional, pensando que el Politécnico Nacional era la escuela para triunfar. Y oh, sorpresa, descubres que en la escuela no te enseñan liderazgo, comunicación y mucho menos a vender. Y cuando estaba en el séptimo semestre tenía que escoger una especialidad y escojo seguridad industrial. Una especialidad que en 1980 era la primera generación de esa especialidad, no había especialistas, y eso lo tomé precisamente porque cuando iba en el sexto semestre llegó un personaje elegantemente vestido, su coche último modelo, sacaba su cartera llena de billetes. Cuando yo le pregunté, pues, ¿a qué te dedicas? Me dijo, soy vendedor. Gildardo, ¿quieres cambiar tu mundo? Dedícate a las ventas. Y me cambió el chip. Ya no quería ser ingeniero, quería ser vendedor. Y yo le pregunté entonces, ¿y entonces qué haces aquí? Si dices que ganas mucho dinero, dices que en la empresa donde estoy, para seguir escalando posiciones en ventas, me piden un título. Y él mismo dijo esto que nunca se me olvidó. Un título no te sirve para mucho porque si tú te conviertes en vendedor, jamás pasarás hambre. Uf, imagínate, Camilo, un muchacho de 22 años recibir esa energía, ese impacto de que jamás pasaría hambre si me dedicaba a las ventas. Pero, oh, sorpresa, como agarré la especialidad de seguridad e higiene industrial, cuando estaba a punto de egresar, llega una de las embotelladoras más grandes del mundo y me contrata como gerente de seguridad, sin experiencia, 23 años, era un chamaco, era un mocoso. Y entonces a los 3 años me corrieron de PepsiCo, puesto que no tenía esa experiencia, y salgo de PepsiCo a buscar trabajo de vendedor. Obviamente nadie me contrató porque no tenía la experiencia. Me paso a una industria de tenis como gerente corporativo de seguridad. Y si algo veía ahí, cómo se movían, cómo se apasionaban, eran los vendedores. Y yo decía, yo quiero ser vendedor. Pasaron los años y no me hice vendedor. Cerraron Tenis Panam porque entraron los chinos con sus tenis baratos. Y después termino en Hewlett Packard, entro como gerente de seguridad, descubro el poder de la palabra, el poder de la influencia, y a los 8 años, sentado frente al presidente, me dice, Gildardo, ¿qué haces en seguridad si pareces vendedor? ¿Y qué me pasan a ventas? Y ahí transformé mi vida. Allí transformé la vida de mucha gente. Comprendí el arte de cerrar ventas, porque hay gente que intenta vender y hay cerradores de ventas. La diferencia es abismal, Camilo. Pero vamos en orden. Cuéntame, ¿qué más me quieres preguntar? Porque si empiezo a tocar este mundo de las ventas, se nos va el tiempo. No, sin duda, este es un espacio para que te puedas desarrollar, para que la gente te pueda conocer. Hay muchas, quizás en esta zona,
no te conozcan. En tu tierra natal quizás seas más popular, más conocido. Entonces aquí es un espacio para que te puedas desarrollar y la gente pueda conocerte mejor. Pero sin embargo, cuéntame, ¿en qué momento fue eso que te marcó un antes y después de una carrera como orador y entrenador de ventas? ¿Qué momento fue eso en el cual dijiste, aquí, es aquí? Cuando uno es joven, lo que busca es el dinero, el poder, el tener. Eso es lo que te mueve, el sentido de urgencia, el hambre, porque cuando decimos que un vendedor no tiene hambre, no pasa de ser un levantapedidos o alguien que cumple con su meta y no cumple con objetivos, no cierra sus ventas. Se convierte precisamente en un gente que va, cumple con su objetivo de mes y ahí se queda. Pero obviamente cuando tú aprendes a cerrar y obviamente debemos de entender que un vendedor se hace un buen vendedor cuando recibe 50 nos, 50 formas de cómo no vender. Pero déjame decirte algo, cuando yo entro a Hewlett Packard era la empresa, la segunda empresa más reconocida en el mundo. El presidente me adoptó como su hijo. Donde iba el presidente, iba Gildardo Avendaño y escuchaba precisamente el cómo se cerraban ventas y entendí muchos conceptos que ahora se los muestro a los vendedores, porque déjame decirte, Camilo, que actualmente entreno a los vendedores de 67 empresas multinacionales, porque si tú me preguntas, mucha gente no te conoce, claro, porque yo me enfoqué en el mundo empresarial. Y más de 300 empresas nacionales. Cuando yo empiezo a entender lo que es el concepto de ventas, porque ve esto nada más. Este señor me decía, Gildardo, entiende una cosa, no se venden productos o servicios, se vende la persona, se vende tú, se vende tu imagen, tu carisma, tu carácter, tu decisión, tu entusiasmo, tu persistencia, tu actitud. Eso es lo que se vende. Tú lo que generas con todo eso se llama confianza. Te compran por confianza, generas confianza, inspiras confianza y entonces no sé qué hagas, cómo lo hagas, cuándo lo hagas, por qué lo hagas, en dónde lo hagas, con quién lo hagas, lo que dice la planeación estratégica, lo importante es el resultado basado en confianza. Isaac. Y luego le viene la maravilla cuando me dice, no tienes que convencer a nadie. El único que tiene que estar convencido de lo que está haciendo y lo que está diciendo eres tú. Porque si tú estás convencido, convencerás al que tienes enfrente y te comprará. Y fíjate de esos dos conceptos que te acabo de platicar, mucha gente no lo ha entendido. Incluso los directivos, los gerentes que supervisan, que dirigen, que motivan, que enseñan, que muestran el camino a los demás, no lo saben y por eso sufren. Y cuando escuchan la conferencia de Gildardo Avendaño, les transformamos la vida porque los vamos llevando basado en todas las características, todas las cualidades que debe tener un vendedor, un cerrador de ventas. Porque otra vez, intentar vender a cerrar una venta, la diferencia es abismal. Y entonces trabajamos desde el punto de vista, pues obviamente tu imagen, tu amabilidad, tu carisma, tu decisión, tu entusiasmo, tu persistencia, tu voluntad y sobre todo tu actitud. ¿Por qué le compraste a Camilo? Por su actitud. Ah, ya lo decimos. Sin duda, el departamento de ventas, el área de ventas es totalmente un área muy compleja. Básicamente es el corazón de la empresa, pero por ser tanto el corazón de la empresa, tiene la función más importante. ¿Qué le recomendarías a esas personas que dicen que no están logrando vender y que quizás no se han dado cuenta de que lo que necesitan es mejorar su técnica de ventas? El 90% del éxito está en la preparación y lo que tiene que hacer un vendedor es estarse preparando. La preparación de un vendedor es tan delicada como la de un médico. Vean nada más el gran paradigma que tenemos los vendedores. En ocasiones cuando estudiamos, tu mamá, tu papá te dice, hijo, estudia porque si no vas a terminar de vendedor. Imagínate nada más. Ahora pregúntate,
¿Quién es el que mueve? ¿Quién es el motor? ¿Quién es la mente, el corazón, las venas, las arterias de una organización si no ventas? Porque nada ocurre en una empresa hasta que no hay ventas. A alguien le tenemos que poner el cohete y es precisamente a los vendedores. Porque cuando hay ventas todo ocurre y hay desarrollo, hay instalaciones, hay tecnología, hay capacitación, hay integración. Todo ocurre gracias a las ventas. Y lo que buscan las grandes organizaciones, las medianas organizaciones, las pequeñas organizaciones es precisamente a gente que sepa vender y se apasione por vender. Recuerden lo que dice una frase hermosa y bonita: inútil emprender si no sabes vender. Y esa es la cualidad más importante que debe tener una persona cuando emprende, porque sabe mucho de su producto, hace su benchmarking, hace su plan de negocios, se asesora por personas que saben pues de algunos conceptos de planeación estratégica, de inteligencia emocional, de mercadotecnia, de publicidad, pero no saben vender. Y pasan los meses y pasan los años y sus ventas son muy bajas. Entonces, la cualidad principal, la característica esencial en un negocio está en ventas. Los negocios surgen de un sueño, de una idea, a veces de un problema. Imagínate cuando tú trabajaste 20 años en una empresa y no eras vendedor y de pronto te dan las gracias y de pronto pones tu empresa y es cuando te preocupas de cómo vender. En esta conferencia, mi querido amigo Camilo y todos los que me escuchen, lo que van a aprender es precisamente a vender. Se los voy a afirmar. Cuando me escuchen, se los voy a afirmar. Les cambiaré su vida. Tengo la experiencia, tengo el conocimiento, como decimos en inglés, tengo el know-how. Tengo mucha gente que me encuentra que dice que hace 20 años me conoció y cuando me escuché le cambié su vida. Gente exitosa. He entrenado a altos empresarios, altos ejecutivos, porque la cualidad más importante para saber vender es saber hablar. Y cuando sabes hablar, lo tienes todo. Una de las cualidades que tiene el departamento de ventas ahora sí es, no es tan complejo, estás expuesto mucho al no, al rechazo. ¿Qué, qué características tendría que formar estas personas que están en ese departamento para que puedan seguir motivados, para que puedan seguir esforzándose cada día? Digo, lo que es el rechazo es algo muy fuerte para una persona, ¿no? Que es básicamente algo que hace que se retiren varias personas de este departamento. ¿Qué cualidades crees que deban de tener estas personas para que puedan seguir? Claro, la respuesta es el desarrollo de carácter. Pero no el carácter de que tengo buen carácter o mal carácter, sino el carácter de liderazgo, el carácter que te lleva, la fuerza, la decisión, el entusiasmo, la persistencia, como te comentaba en un inicio, el deseo de ser alguien, el hambre. Todos tenemos miedo de enfrentar precisamente a los nos. Y los vas a enfrentar porque también ya lo comenté brevemente. Recibes 50 nos, 50 formas que te han enseñado de cómo no vender. Nadie te ha enseñado cómo vender, cómo cerrar una venta. Cuando tú practicas, 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 te confrontas y enfrentas. Cuando recibes el sí al 51, mi querido amigo, la vida te cambió. Recibirás puro sí. Jugarás con sus emociones, porque aquí es donde viene la confusión, porque ventas es un juego total de emociones. Como me decía este líder, lo único que tienes que hacer es emocionar a tu cliente, emocionalo, tócale el corazón, tócale la mente y te comprará. Por eso hablamos de que la preparación y tienes que estar preparados y tienes que buscar cómo prepararte, escuchar audios, ver videos de superación, de desarrollo, de comunicación, de liderazgo, de planeación estratégica, de cómo. Hay una frase hermosa que dice, el hombre que entiende y comprende el funcionamiento de la mente ajena tiene el éxito asegurado. Eso es ventas.
Cuando tú estás frente a una persona, la cualidad principal está en el escuchar. Fíjate el gran problema que tenemos, sobre todo los mexicanos. Oímos, pero no escuchamos. Oír es una función del oído, escuchar es una función de la mente. Cuando tú aprendes a escuchar a tu cliente, detecta sus necesidades. Ahora bien, yo les preguntaría a muchos vendedores que seguramente se preguntarán, ¿y qué voy a aprender allí? Ustedes saben lo que es rapport, entienden lo que es rapport, el cómo se genera el rapport, el cómo se rompe el hielo, el cómo se entra en sintonía. En pocas palabras, entiendan y comprendan que el buen vendedor es aquel que habla de todo menos de su producto y termina vendiendo. Eso es rapport. Estadísticamente, el 65% de probabilidad del cierre de una venta está en generar un buen rapport. Y obviamente, pues cuando nosotros tenemos el título de vendedor y vas con un cliente, el cliente se pone a la defensiva y casi, casi te reta y te dice, a ver, convénceme. Y por eso, si no tenemos la seguridad, la confianza, la decisión, el carácter, la voluntad, el carisma, la imagen, porque aquí empieza la cualidad principal de un vendedor. No me importa si eres joven o viejo, no me importa si sabes o no sabes, yo te enseño. Lo más importante es que parezcas. Fíjate, el término percepción, que parezca un vendedor, que se mueva como un pez en el agua, que camine como un triunfador, que se sienta como un verdadero líder, que cuando el Señor escuche, se le vea la maestría del escuche y cuando hable, que esté consciente que lo que va a decir va a causar un efecto positivo en la otra persona y lo cautive, lo subyugue, lo conquiste, lo enamore. Y entonces no solamente le va a vender, lo van a relacionar con otros clientes del mismo giro y ¡uf! Es una maravilla. Bueno, Camilo, imagínate, Gildardo Avendaño da conferencias. ¿Quién fregados compra una mendiga conferencia? Doy 12 al mes. Entusiasmar a tu cliente. Entonces, si yo vendo conferencias, ahora imagínate las maravillas de tus productos. Puedes llegar y conquistar lo que quieras y también pensar fuera de la caja, que es un término ahorita muy sonado. Si nada más te concentras en tu zona, donde ves el puntito ahí azul, negro, pues nada va a pasar. Tienes que salir, pensar en grande, relacionarte, porque las ventas son cuestiones de relación. Hay gente que tiene ideas, pero no tiene dinero. Hay gente que tiene dinero, pero no tiene ideas. Hay gente con dinero, con ideas, no tiene relaciones. Está tronado. La clave está en la relación. Dentro de toda tu experiencia, tus años de experiencia, has visto todo tipo de casos, ¿no? Todo tipo de situaciones. ¿Nos podrías contar una breve ejemplo de algunas de las técnicas que te hayan marcado y que haya sido tan satisfactorio? Mira, te puedo decir, todas las farmacéuticas, todos sus vendedores tienen que pasar por mis manos. Imagínate nada más. Una de las experiencias que he tenido con ellos para entrar con ellos, cuando tú vas y llegas a las instalaciones y platicas con el gerente o director de ventas, pues te presumen todo el entrenamiento que reciben, seminarios, coaching, talleres, los llevan a retiros de integración, les enseñan lo que es el servicio al cliente, trabajan en temas de liderazgo y cuando les digo qué modelo, qué sistema, me lo presumen como si nadie lo conociera, el famoso AIDA, el que genera tensión, genera interés, genera un deseo y ve a la acción. Y vas a las demás corporaciones, porque te hablo de 67 y en todas tienen lo mismo. Y entonces yo se los hago de una manera simple, porque así me lo enseñaron, genera un rapport y luego vienen los beneficios de tu producto, obviamente con entusiasmo, con decisión, con seguridad, por confianza, porque el único que conoce perfectamente tu producto, tu servicio, eres tú. Y ahí es donde vienen las habilidades y cualidades de la comunicación efectiva.
Y lo que mucha gente no hace precisamente es cerrar una venta. Entonces, la clave está en generar rapport, hacer una presentación simple, sencilla, con intención y cerrar la venta. Y eso es, ese punto lo vamos a tocar porque si se los digo, van a decir ya para qué vamos. Entonces, ahí está la clave, ¿no? En cerrar las ventas, porque el que tienes enfrente es un ser humano de carne y hueso, lleno de emociones y sentimientos, igualito que tú. Dime, ¿a qué le temes? ¿Por qué no cierras? ¿Por qué no te desplayas? ¿Por qué no te apasionas? Si tú conoces perfectamente tu producto, si ves el diferenciador ante los demás, pues, esto es apasionante y esto es más que nada es de preparación. Porque si uno visita 10 clientes y les vendieras a todos, sería uno multimillonario. Pero con que cierres 3 de 10, ya la hiciste. Y esa es la parte que nosotros trabajamos. Ahora, la conferencia que nosotros trabajamos está basada en experiencia pura. ¿No? Esto no lo vas a encontrar ni en los libros. Yo lo pagué con sangre, sudor y lágrima. Mi formación precisamente fue corporativa porque trabajé en puras empresas multinacionales y trabajé en áreas, como lo comentaba, en un área de seguridad, donde vivía todos los días los grandes problemas que confrontaba: producción, logística, planeación estratégica, calidad, servicio. Entonces, todas las áreas recaían en el de seguridad. Cuando había un problema le echaban culpa de seguridad y entonces él se tenía que meter a todo y comprender el funcionamiento integral de un negocio. Y ya cuando estaba en ventas, pues lo entendimos de una manera simple, sencilla, porque otra vez, como les comentaba, pues nosotros nos sentábamos con grandes empresarios y lo único que me decía este señor: entusiasma al cliente. Ahí está la clave. No le tienes que hablar de velocidades, de tiempos, de megas, de microchip, porque no te entienden. Hazlo simple, inspirador, sencillo, pero con intención. Sin embargo, esta es una carrera llena de técnicas, conocimiento del cual vamos a aprender este 27 de septiembre por tu parte. Tu conferencia se llama El vendedor en acción. ¿Qué puede esperar el público que asistirá a escucharte este 27 de septiembre? Primero, todas las cualidades que debe tener un vendedor. A veces no te los mencionan y si te los mencionan, no te saben decir cómo funcionan esas cualidades. Porque en muchas ocasiones cuando tú llegas a una organización te dan un manual donde vienen los objetivos, donde viene la filosofía, la visión y los alcances, las limitaciones, los productos, las características de los productos. Prácticamente te ponen a leer y te mandan a vender, pero no te explican qué cualidades debe tener como un vendedor. Y nosotros lo que explicamos es precisamente, por eso se llama el vendedor en acción, las cualidades que debes de tener, las cualidades que te tienes que aplicar, las cualidades que debes de cuidar, las cualidades que en un momento dado tienes que poner en práctica cuando estás frente a un cliente. Segundo, trabajamos el tema de carácter. ¿Para qué? Precisamente para que le pierdas el miedo, porque el gran temor es enfrentarte a un cliente, te paraliza, te da miedo y no sabes cómo cerrar tu venta. Y luego hablamos de los cierres maestros. Pero aquí viene un gran secreto. Lo hacemos con estilo y con humor, porque es que tu cliente ría y cuando ría, véndele lo que quieras. Todo eso van a aprender. Por eso no pueden faltar. Excelente. Y bueno, ya para concluir esta breve entrevista y para cerrar, ¿qué consejo te gustaría darles hoy a los emprendedores y vendedoras que están luchando por sus sueños? Precisamente, yo les he mencionado, hay muchas organizaciones que te invitan, que hacen benchmarking, que conozcas otros empresarios, que te invitan desayunos, pero estás limitado en tus habilidades de comunicación y liderazgo. Comunicación, cuando te dan tus
25, 30, 45 minutos o hasta un minuto para que presentes tu producto y desde que te paras causas pena ajena. Tienes muletillas, cometes errores gramaticales, no hay contacto visual, no hay gesticulación, no hay modulación de voz, no hay orden de ideas de cómo inicias, el cómo presentas tu producto y cómo le das un cierre. Y pierdes la gran oportunidad, pasan los meses, pasan los años, sigues siendo los desayunos y lo único que ganas es peso, no cierras una venta. No desarrollas liderazgo, como dicen, a dónde quieres llegar en esta vida dependerá de tu liderazgo. Y en liderazgo hablamos de 21 cualidades de liderazgo que tienes que desarrollar y tienes que trabajar. La única métrica en los negocios son los resultados. Si no das resultados, tarde o temprano caerá tu sueño. Y tercero, ya lo mencionamos, inútil emprender si no sabes vender. Si algo tienes que trabajar precisamente es en ventas. Tienes un maravilloso producto, tienes una buena idea, tienes un buen concepto, tienes un buen servicio, no lo sabes vender. ¿Qué va a pasar? Entonces tienes que aprender a vender. Y entonces aquí en este tema lo que tratamos es precisamente temas de liderazgo, de comunicación efectiva y sobre todo de ventas. Todo en un solo boleto el 27 de septiembre en el Hotel Terranova, así Tierra se no. llama. Ah, Sí. ya. Ahí los espero porque se los vuelvo a decir, se los voy a firmar, les voy a cambiar su vida. Porque nuevamente lo repito, lo que vamos a compartir es experiencia pura. Sin embargo, nos dejaste cautivados con esta entrevista. Más ganas me dan de asistir a este evento, del cual nadie se puede perder. Este 27 de septiembre en el Hotel Terranova, sábado. ¿Hay algo que quisieras para terminar? ¿Algún consejo o algo que quisieras dejar al público antes de terminar? Pues miren, mis amigos, no quiero ser vanidoso porque suena realmente vanidoso. Fui uno de los mejores vendedores que ha tenido HP en la historia en México. Luego salgo de ahí precisamente por las habilidades y cualidades que desarrollo y empiezo a entrenar a gente de ventas y recibo la distinción de doctor honoris causa por mi comunicación y liderazgo. Luego voy a Costa Rica a brindar una conferencia a empresarios y los empresarios piden y solicitan a la Cámara de Senadores de México que me entreguen el reconocimiento Ray Tico International en el Senado de la República por excelencia empresarial. Sigo trabajando, entrenando gente y aparece una organización que se llama Global Quality Foundation y me entrega el premio de hombre de alto liderazgo. Y aquí va lo mejor. Mi empresa GA Consulting, primer lugar nacional en capacitación empresarial. Concluyo, soy un conferencista empresarial, no soy un motivador, no pego brincos y que se tocan el pecho y que a la semana ya se les acabó la emoción. Aquí compartimos experiencia pura, conocimiento puro, lo que ustedes deben de saber para que enfrenten allá afuera con éxito, porque si tú no cierras una venta, el que sigue lo hará y tú perderás. Nos vemos el 27 de septiembre. Y luego, bueno, nos despedimos esta ocasión y sin duda nos veremos este día. Nos vemos y fue un gusto, Gerardo. Con Hasta mucho luego. gusto, Camilo. Abrazos.